En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, este domingo entonces, está claro, es finalmente el día del plebiscito constitucional para decidir si se vota a favor o en contra del texto propuesto por el Consejo Constitucional. Y una de las polémicas que se ha instalado en estos días y que tiene que ver además con la presencia de la expresidenta Bachelet en la campaña y en la franja del en contra, dice relación con que si este texto significa un retroceso para los derechos conquistados por las mujeres, ¿no? En varios puntos ahí que tienen que ver con el aborto en 3 causales, el que se instale ahora, ¿no es cierto?, el tema de la objeción de conciencia, qué pasa con la participación política, la igualdad salarial, es decir, ¿qué pasa con este texto constitucional? Y lo queremos conversar no solo con una experta, sino con una abogada muy respetada en el mundo del derecho, y estoy hablando además de una referente, ella es referente obligada en materia de derecho, liberalismo político e institucionalidades del Estado de Chile e historia del derecho de la Facultad de Derecho, además de la Universidad de Chile. Así que paso a presentar a María Angélica Figueroa. María Angélica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias, a ustedes. Muchas gracias. Entonces, María Angélica, nos interesa mucho con usted abordar estrictamente los aspectos que, como yo decía, se han puesto en cuestionamiento. Yo quiero saber, de acuerdo a lo que usted ha leído de este texto, ¿se retrocede o se avanza en derechos para las mujeres? A ver, el trabajo que yo he hecho para tener algún fundamento para decidir cómo votar en este plebiscito, ha sido comparar la Constitución original del 80 con la Constitución vigente, que está reformada en muchos aspectos, y con el proyecto final, además de los 2 proyectos anteriores. Y en relación a la situación de las mujeres, específicamente, o de género, si es más amplio, la omisión que contiene en este sentido el proyecto que se vota el día 17 es muy claro. Hay 2 menciones respecto de la inclusión de las mujeres en una forma en que se obtenga algún mecanismo, se plantea un mecanismo para eliminar la discriminación, la situación de vulneración en que se encuentran las mujeres en materia salarial, en materia de derechos sociales, en todos los aspectos de la vida civil, en buenas cuentas. No vamos a abundar en eso. Uh-huh. Por lo tanto, la situación que existe hoy día, en que fundamentalmente el derecho internacional y las convenciones que ha suscrito el país, que están vigentes, han permitido que se avance, ya sea por la vía de la jurisprudencia de los tribunales o mediante legislación parcial que de algún modo recoge algunos de estos principios contenidos en el derecho internacional, que por lo demás, de acuerdo al inciso 2 del artículo 5 de la Constitución vigente, uh-huh, se incorporan como derecho interno. Esa situación actual de las mujeres es mejor que la que se plantea en la Constitución que eventualmente puede aprobarse, y en ese caso habría un retroceso. No solo se refiere a, no solo está relacionado este eventual retroceso en el asunto de el artículo que garantiza el derecho a la vida de quien está por nacer, y que existe el temor
de que dada las mayorías con una posición clara en cuanto a una posición antiaborto, que han hecho esta modificación respecto de la expresión del que está por nacer, por la expresión quién está por nacer, es muy probable de que haya conflictos de interpretación o directamente modificaciones a la legislación que permite una protección de la mujer en las situaciones de las 3 causales de aborto que están vigentes. Eso aparece obvio, dadas las posiciones religiosas y filosóficas que generalmente plantean que la gestación del ser humano es el inicio de una persona con derechos, cosa que en la actualidad no está como obligatoria interpretación y permite entonces esta situación de protección de los derechos de las mujeres en el caso de las 3 causales. Profesora María Angélica Figueroa, en otras palabras, perdone que la interrumpa, en otras palabras, lo que usted está diciendo es que se abre una compuerta cuando se establece que la ley protegerá la vida del quien está por nacer, se abre una compuerta que eventualmente podría llevar a declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. Yo creo que es posible y sobre todo no existía una necesidad de una modificación de la expresión que la sustitución por quién, que directamente es una expresión que señala en el lenguaje correcto la persona, sujeto de derecho. Y entonces eso hace presumir que hay allí alguna intencionalidad de sectores que tienen posiciones legítimas, pero que son contrarias a los derechos que han adquirido las mujeres en este sentido, mínimo de las 3 causales que son de humanidad, en buenas cuentas. Profesora Ana María Figueroa, hablemos del tema también, porque son varios puntos que quiero tocar con usted. El tema de la objeción de conciencia, que queda abierta en términos de que no quedó establecido como estaba en el proyecto original del Consejo, quiero decir, de las discusiones originales, ¿no? Cuando se hablaba de la objeción de conciencia institucional y personal consagrada en la Constitución. Ahora quedó que la objeción de conciencia va a quedar sujeta a la ley. Yo quiero saber si eso podría eventualmente también provocar lo que dice la presidenta Bachelet en la franja, que una farmacia podría no querer vender la píldora del día después porque eso choca con su conciencia. Para entender bien cómo queda ese punto ahí para usted, profesora Ana María Figueroa. La verdad es que hay varias situaciones, no solo la objeción de conciencia, que es muy importante, hay varias situaciones que con el lenguaje que se incluye, con pequeñas modificaciones, crean situaciones de interpretación que van a producir necesariamente la judicialización de muchos aspectos de aplicación de la ley o de la generación de nuevos proyectos de ley y la dictación eventual de ellas. Y una de estas es precisamente la objeción de conciencia. Ya el criterio de que la objeción de conciencia institucional, con la restricción de fondos que adquieren las instituciones privadas que pueden objetar de conciencia, ya es una situación compleja que ha llevado a interpretaciones también complejas. Está reiterado en otros muchos aspectos a lo largo del proyecto constitucional que se vota el 17. Entonces, hay una
contradicción que se introduce en este proyecto, porque los principios, los 12 principios que estableció el Acuerdo por Chile como indispensables de ser respetados, están incluidos en el proyecto, pero el resto del proyecto está construido fundamentalmente manteniendo las bases de la Constitución del 80, original en la parte que ha quedado hasta el día de hoy vigente. Eso se mantiene en una proporción enorme, y estos 12 principios son contradictorios. Un Estado social es contradictorio con un Estado subsidiario. Manteniendo el concepto de Estado social por obligación, porque era uno de los 12 principios, crea un conflicto con la normativa que mantiene, incluso perfecciona el tipo de Estado subsidiario que es propio de la Constitución de 1980, aún con todas las reformas que se han hecho en ella. Entonces, Porque, sí, no es dígame. esta la única, el único conflicto que produce necesariamente la necesidad de acudir a los tribunales para aclarar situaciones o defenderse frente a la impugnación de derechos. Ahora, cuando tenemos tantas posibilidades, por ejemplo, uno lee a Carlos Peña y Carlos Peña dice que esto no va a generar, ¿no es cierto?, un conflicto, es decir, que no va a alterar la actual ley que existe de aborto en 3 causales. Después uno lee a Lucas Sierra, un abogado de derecha, que dice que sí, porque sumado a que todo niño, o sea, niño es todo humano menor de 18 años, ambos aspectos sí van a generar aquello. Luego uno lee a la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, dice, no va a afectar. Y después uno lee a Jorge Correa Sutil, y dice que sí. Entonces, lo que quiero preguntarle, cuando tenemos estas diferencias de opinión tan importantes, de juristas tan importantes, ¿eso habla de que el texto da pie a diversas interpretaciones? Yo creo que ese es el problema. Y los textos, fundamentalmente los de la Constitución, que deben contener las bases esenciales de la convivencia social, deben ser lo más claros posible para que la legislación cree un sistema coherente, armónico, no contradictorio, que permita fluidamente la convivencia social. Es una de las características de este proyecto, tal como lo dije anteriormente, es que crea una serie de conflictos de interpretación. Hay una disposición que es fundamental para la interpretación de los tratados internacionales, dentro de los cuales se encuentra hoy día la protección de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las minorías sexuales. Esa interpretación que está en el artículo 5 de la actual Constitución, tercero del proyecto, tiene incluido una nueva disposición que complica enormemente la interpretación de la norma, que hasta este momento ha tenido una jurisprudencia que se ha ido acomodando para resolver problemas de discriminación respecto de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los temas de género. Si a eso agregamos de que en la parte del Poder Judicial se incorpora la norma del Código Civil de 1857 de que las sentencias solo producen efecto respecto de las partes que han concurrido al juicio, de los terceros vinculados con ello, a nivel constitucional, esa, unido a que las sentencias judiciales no pueden resolver sobre la base de establecer políticas en materia de derechos sociales,
hay una abierta voluntad de limitación de la capacidad del Poder Judicial para, interpretando los principios que subyacen en todo el ordenamiento jurídico, limitar aún más la exclusión que se hace de los derechos de pueblos indígenas y de las mujeres y de los temas de género. Entonces, es básico tomar en cuenta el contexto completo de la Constitución, en que se han ido introduciendo mayores limitaciones, encaminando el texto completo en contradicción con el respeto a los 12 principios que sí se incluyen, van encaminando a una a un mayor perfeccionamiento del carácter de un Estado subsidiario y muy vinculado a una concepción económica determinada. Yo siento mucho que haya habido esta polarización de criterios, por cuanto es legítimo que cada uno vote de acuerdo a cómo entiende el pacto social que se quiere. Pero hay aquí una falta de claridad respecto del contenido de las normas sobre las cuales se va a plebiscitar la voluntad soberana del pueblo. María Angélica, disculpe, María Sí. Angélica, pero quiero preguntarle lo siguiente, porque volviendo a la discusión que se ha instalado, porque son muchas, por cierto, usted también toca varios puntos ahí importantes, pero quiero volver al tema mujeres, porque lo que dice el comando del a favor es que la presidenta Bachelet estaría desinformando al señalar, bueno, ya usted ya dio su punto ahí respecto del aborto en 3 causales y la objeción de conciencia, pero por ejemplo, la presidenta Bachelet, para dejarlo súper claro, ya en una columna de opinión, dice lo siguiente, una columna que fue publicada por el diario El País, dice, en algunos temas como los derechos de las mujeres, la propuesta pone un límite a lo que hemos impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Es que, ¿por qué le pregunto esto? Porque dice, hablemos, por ejemplo, de lo que se llama el tema de la igualdad salarial, porque esta Constitución, este texto constitucional, señala textual, proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres de conformidad con la ley. Entonces, lo que dicen las mujeres por el a favor es que lo que está diciendo la presidenta no tiene relación con lo que dice el texto que vamos a plebiscitar este domingo. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo en el sentido de que no hay concordancia en el contexto total del proyecto con la inclusión de estos principios que recogen declaraciones, pero que no son operacionales en el contexto del resto del proyecto constitucional. A ver, Entonces, explíquelo mejor, para entender bien ahí cómo opera en este caso puntual, por ejemplo. ¿Por qué usted dice que esta norma que le acabo de leer, que establece que proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres de conformidad con la ley, no podría expresarse en la práctica? yo creo que si no hay una legislación que desarrolle esos principios, este principio constitucional eventualmente aprobado, no va a funcionar, porque la discriminación que se produce con respecto del trabajo de las mujeres en el ambiente de las instituciones privadas no tiene hasta este momento no se ha podido establecer reglas que permitan
la igualdad salarial. Entonces yo no veo cómo una simple declaración que no tiene operatividad en el resto, en el contexto del proyecto, puede dársele o pretender de que tenga esa capacidad de transformar una situación que en la realidad afecta a la mayor parte de las mujeres y en una forma de distancia enorme de las remuneraciones respecto de los varones. Solo para entender, Ana María, disculpe, solo para entender, ¿cómo debió haber quedado entonces la redacción de este punto para que tenga aplicación práctica? Yo creo que el problema de la discriminación salarial va más bien en relación a una protección de aquella que se eliminó respecto de las mujeres. Porque tal como está, va a poder, sobre la base de la norma constitucional, se puede reclamar judicialmente. Pero ¿por qué razón va a establecerse mediante una ley que las empresas privadas establezcan unas remuneraciones iguales? Si la autonomía en esta materia tiene cualquier cantidad de mecanismos para obviar incluso las normas que existan. Entonces no le veo la capacidad en la práctica como para que se acuda a que estas normas son realmente protectoras de una igualdad de las mujeres. No. Hay que mirar la realidad de cómo opera el derecho. Y en ese sentido, la disposición no tiene objeción, pero es inoperante. O sea, usted dice, es una declaración que suena bien, son pero que no va a tener... pero si corresponden a las declaraciones que por obligación debían incluir y que, como les dije al comienzo, crean un conflicto con la mantención de otros criterios esencialmente economicistas que dan plena libertad para la mantención de un sistema en que se establecen con criterios de mercado lo que es más conveniente en relación a las necesidades de las personas que tienen que trabajar y que tienen que soportar la aplicación de esos criterios discriminatorios. Cuénteme, Ana María, el tema de que se instala ¿cómo se ha dicho? O sea, que se consagra constitucionalmente la sala cuna universal. ¿No es avanzar en derechos hacia las mujeres en este texto? Yo creo que sí hay algunos avances dentro del texto constitucional, si no son, desde luego, el establecer un organismo de defensoría de las víctimas, a pesar que dice que solo es asesoría, no tal como estaba en el proyecto de los... en el proyecto del medio, ¿cómo se llama? El de los... bueno, se me fue no se preocupe. Comienzo del 22. Uh-huh. En ese proyecto había una asesoría para las víctimas. Ahora lo que hay, una defensoría, y ahora hay una asesoría. También la Fiscalía Especial también es un avance. También hay algunos avances en materia de educación. Pero la idea que queda válida al leer todo este proyecto es que hay una intencionalidad evidente al introducir determinadas modificaciones, precisiones del lenguaje,
de que ciertas materias van a ser modificadas y otras no van a operar simplemente, porque el contexto completo del proyecto constitucional no es operacional con los presupuestos progresistas de defensa salarial de las mujeres o la sala cuna o lo que sea. Es la armonía de todo el sistema contenido dentro el que deja evidente que hay un problema establecido dentro del texto que va a provocar una interpretación y la posibilidad de legislación que no realice los derechos en la forma en que están planteados. Lo cual ha sido la tónica por lo demás durante este tiempo. Tanto los pueblos indígenas en sus derechos. También está la mención de un principio de los pueblos indígenas, tal como se indicó que debía estar en las bases que se establecieron como obligatorias. Pero en la práctica, los derechos de los pueblos indígenas están defendidos por el derecho internacional vigente. Pero ese derecho internacional vigente ahora se establece que va a ser interpretado de acuerdo a la Constitución. Ojo con esa disposición nueva. En el contexto, cada una de esas materias, si nosotros revisamos la autorización que por ley con quórum especial se debe dar al Estado para que pueda accionar económicamente, se agrega una disposición que no puede fiscalizar, ni controlar, ni regular a los privados que ejerzan la misma actividad. Eso es bastante notable. Eso trae un problema hacia el futuro. Ana María, quiero darle las gracias, lamentablemente, perdón, dale con decirle a Ana María, disculpe. María, no sé por qué le sigue diciendo Ana María. María Angélica Figueroa, muchísimas gracias. Mire, lamentablemente se nos acaba el tiempo, estamos un poquito pasados ya, pero quiero darle las gracias. Yo sé que estos temas son complejos porque hay que analizarlos con la debida calma, ¿no es cierto?, para poder comprender cada uno de los aspectos jurídicos que tiene, por supuesto, este texto constitucional, pero yo creo que en lo sustancial está claro para usted, ¿no es cierto?, cómo se produce, ¿no es cierto?, esta colisión de elementos que haría, al menos, no aumentar las diversas interpretaciones y, por lo tanto, aumentar las judicializaciones. Así es que muy agradecida, como le digo, de haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Vamos a ahorrar cotidianamente, pero lo hacemos de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copybook, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copybook. Más información en copybook.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copybook Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Alpampan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.